Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a compartir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer trabajo que me encomendaron hacer después de mi ordenación sacerdotal fue trabajar promoviendo las vocaciones. El título es promotor vocacional, promover la vocación a la vida consagrada, misionera, invitar a jóvenes, hombres y mujeres a seguir a Jesús. Y bueno, fueron mis primeros 6 años de sacerdote, tener esa responsabilidad de visitar a muchos colegios, muchos grupos juveniles, muchas parroquias, y hacer la propuesta a cientos de jóvenes, hacer la propuesta de seguir a Jesús, de consagrarse a Jesús. Y pensaba yo al leer este evangelio, tantos jóvenes que venían y encontraba y me decían: Padre, yo quiero ser misionero, yo quiero decirle sí al Señor. Se me vienen algunas imágenes, algunas caras de jóvenes que tenían dificultad por cuestiones de estudios, por situaciones de sus padres, y me tocaba ir a hablar con sus familiares, o me tocaba ir a hablar con profesores en la escuela de que agilizaran los documentos, o bueno, porque veía el deseo de estos jóvenes de decir: yo me quiero entregar, yo me quiero dar, yo sé que este es mi camino y Dios me da la fortaleza y me está haciendo este llamado. Yo veía a estos jóvenes, especialmente unos que tenían muchos talentos, bastantes talentos, que iniciaban su caminar de seguir a Jesús, pero después de un tiempo, unos años, decían: no, pues ¿saben qué? Que siempre no, ya cambié de idea.
yo creo que mi camino es otro, es diferente, es distinto. Me llama más la atención pues hacer una profesión o, bueno, allí era cuando en el caminar pues decían, no, pues prefiero otras cosas. Otros muchos decían, no, pues es que me doy cuenta que no puedo vivir sin mi familia y pues no, yo ahí nos vemos. Yo sí quiero mucho a Dios, pero quiero más a mi pueblo, quiero más donde yo vivo y pues no soy capaz de dejar eso. Me di cuenta que sí, eran jóvenes buenos, con muchos talentos, inteligentes, capaces, pero no tenían la disposición total de entregarse a Dios. Realmente quizás yo me preguntaba quién es Dios para ellos, y aquí es también para mí, para todos nosotros. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa Dios para mí? ¿Cuál es mi relación que yo tengo con mi Creador? Hace unos días escuchamos el día domingo que alguien le preguntaba a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. Porque sabemos que el pueblo judío tenía más de 600 leyes, 612. Bueno, Jesús responde, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todo. Y aquí uno dice, amar a Dios sobre la familia, pues es sobre todas las cosas. Sobre los hijos, sobre mis proyectos, claro. Es amar a Dios sobre todas las cosas y no nomás de palabras, sino es con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. O sea, que no dividamos el corazón, que no lo dividamos. Es amar a Dios, entregarse al Creador. Amar a Dios no solamente sobre nuestras familias, que es duro, no es fácil. Se dice sencillo, pero es duro y difícil. Pero también es, pues allí una propuesta que Dios nos pone en el proyecto del reino de Dios. Sí, no te dice que no ames a tu familia, no te dice que no ames a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, pero sí, lo que sí nos dice, Dios es más grande que todo, hasta de uno mismo. Si uno no se aborrece a sí mismo, puede decirse, se oye un poquito duro y difícil, pero teniendo a Dios primero, siempre a Dios. Y esto no es fanatismo, es simplemente reconocer el principio esencial en el ser humano de darle lugar a quien tiene el primer lugar. Quien tiene lugar es Dios siempre. No estoy hablando allí de estructuras que ponen iglesias o que ponen instituciones, no, o grupos de oración. Aquí es Dios. ¿Quién es Dios para mí? Y cuando uno descubre que Dios es mi creador, que Dios es el que me invita a construir su reino. ¿Y qué reino? Pues un reino construido en el amor. Y es por eso que nos dice, ese proyecto de vida tiene que ser construido en el amor, de darte. Dice, antes de empezarlo, pues calcula, pues, cómo va, si puedes o no puedes, o qué te falta. Te falta el discernimiento, qué es lo que sucede, o las ganas, o la perseverancia. Necesitamos construir, pues aquí nos dice, alguien que se dispone a construir una torre, construir la vida, pues, si no tiene las herramientas, no tiene los elementos, pues te vas a quedar a medio camino. Si no tiene la convicción total de servir, de darte, de donarte, yo creo que es otra vez volver a la esencia. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Si Dios es mi creador, es mi todo, es cuando uno se abandona totalmente. Porque si en el camino comenzamos a cambiar de idea porque alguien me cerró el ojo o alguien me dice cosas más bonitas o me mueve más lo material, pues allí ya empiezas a dejarlo primero por otras cosas.
Y allí en el caminar lo vemos constantemente. Yo lo veía precisamente en el caminar de muchos jóvenes que querían seguir a Jesús, pero muchas cosas se los impedían. Se lo impedía. Y esto también puede ocurrir en nuestro caminar diario, que nos impide pues amar a Dios, a entregarnos a Dios. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? Yo creo que es hacer esa reflexión diaria. A veces no queremos hacer ese examen de conciencia porque es el que te va a decir, que te va a recordar. Hace unos días o semanas hablaba con un amigo mío muy cercano que está haciendo un proceso de un llamado que siente a seguir a Jesús más radicalmente. Es casado, pero tiene su familia y dice: padre, pues yo pues sí, tengo mi trabajo, tengo que ir a trabajar, tengo mis hijos, tengo tantas cosas y yo ya estaba pensando en mi retiro, descansar. Pues sí, amo a Dios y pues hago las cosas el bien, pero sentí un llamado muy profundo a no quedarme nada más allí. Y dice: pues he decidido el camino de ser diácono, sirviendo a Dios más cerca. Y eso implica pues sus días, fines de semana, que era para estar relajado allá con su familia en el parque. Dice: pues me toca dividirme de ir a estudiar por la mañana, en la tarde con mis hijos, con mi familia, y estar preparándome para seguir dando pues lo que Dios me invita, la palabra, de construir su reino. Dice: no es fácil. Muchos piensan: ay, qué bonito, qué hermoso, pero es difícil. Es difícil porque uno tiene que dejar todo egoísmo, todo ego, o no ver las razones por qué lo hago. Muchos lo hacen: porque ya no tengo nada que hacer, ahora me dirijo. Dice: no, yo tengo muchas cosas que hacer, pero he escuchado ese llamado y no quiero tener mis apegos. Qué hermoso. O sea, a mí esto me cuestionó tanto y digo: qué hermoso por los que ya han dicho sí, o religiosos, sacerdotes, misioneros, que a veces en el camino también se quedan allí tranquilos, pacíficos, calmados, justificando ese llamado, y se enredan en tantas otras cosas que se olvida uno de amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es el llamado que nos hace el Evangelio el día de hoy. Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que renunciar a todo, a los bienes, a todo lo que te da comodidad. No es fácil, pero cuando uno decide ese caminar, Dios no te abandona, Dios no te deja solo. Dios siempre provee, Dios siempre está allí en nuestro caminar. Dios no te va a pedir más de lo que tú no puedas dar. Y esto pues tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y tener la confianza total. Dejar pues que Dios sea aquel que nos guíe, que nos dirija en nuestra vida. Hoy pues nos hace esa propuesta. Antes de empezar un proyecto, pues fíjate si puedes o no puedes. Fíjate si vas a ser claro con ese compromiso que Él nos da. Hoy es muy fácil renunciar a tantas cosas en la vida, proyectos. Muchos jóvenes hoy en día no se quieren comprometer al matrimonio porque, no, pues ¿para qué? O sea, mejor sigo probando. Si no funciona esta pareja, agarro otra, y si no funciona, agarro otra y otra. O tantos jóvenes en el mundo actual, que quieren cambiar el proyecto de Dios por otros proyectos, hasta el proyecto natural de vida. Y aquí pues se nos invita realmente a ser fieles a ese llamado que Dios nos hace a luchar por la vida, por ejemplo. Que tenemos antivalores de la vida hoy en día, que nos proponen otros conceptos, otras cosas diferentes, tanto en el matrimonio, que te dicen: no, ahora cualquiera que se quiera y se ama, pues órale, júntense
van en contra de la ley natural. Pues no. O hay el proyecto de jóvenes que, pues no me comprometo porque, pues no, no. Ahí es decirle, no te quiero seguir, Señor. No quiero a ti ponerte primero. Que a veces te dice, pues tienes un embarazo complicado, duro, difícil, y tantos que dicen, ¿saben qué? Pues yo decido que a veces les ponen la pregunta, el cuestionamiento, los médicos, sería mejor que abortaras o que no tuvieras tu bebé porque quizás viene mal. Y muchos dicen, no, pues mejor sí, y hacen caso. Hay otros que toman la determinación en su llamado de seguir a Dios y dicen, no, yo voy adelante. Y muchos otros más egoístas que viven una vida de placer y sin ver las consecuencias, y a veces quedan esperando y no quieren responsabilidad. Y es bien fácil dejar ese proyecto de la vida, a lo que me llama a seguir a Jesús. No es sencillo. Yo creo que es un caminar diario que nos invita pues el Señor a ser fieles. Date cuenta de este proyecto que comienzas, y este proyecto pues es ser fiel cada día, cada día. Sí, se encuentran dificultades en el camino, sí, se encuentran tropiezos, pero nuevamente tenemos que tener nuestra mirada siempre en Jesús, siempre en Él. Y cuando uno tiene esa mirada, uno puede superar cualquier dificultad o obstáculo. Como nos decía San Pablo en la primera lectura, aquel quien ama, aquel que ha encontrado el amor como la fuerza de su vida, pues ha encontrado todo, ¿no? Yo creo que allí es cuando ya uno descubre que la primera ley es el amar, y uno va y ama a los demás. Ya no busca uno nomás su propio placer o su propio proyecto personal, sino el proyecto que Dios quiere en mi vida. Pues bueno, hoy recordémonos esa invitación que Jesús nos hace de seguirlo. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Quien no renuncia a todo aquello, apegos en tu vida, no puede ser aquel que es el amigo de Jesús que quiere seguirlo. Que no es capaz de dejar de hacer el sacrificio en su vida, pues el Señor te dice, pues mejor no tomes la decisión. Pero también te quiero recordar, dichosos aquellos si los injuria por ser cristianos, por seguirme, por seguir mi camino, porque el Espíritu de Dios va a estar siempre en ustedes, va a caminar en ti y nunca te va a abandonar. Pues que hoy realmente pongamos nuestra confianza siempre en Dios. Y recuérdate, con Dios todo se puede y es posible. Sin Dios, pues es un vacío y va a ser una tristeza en nuestro caminar diario. Pues hoy decide si quieres seguir a Jesús, pues implica un compromiso de amar, sí, a tu familia, pero sobre todo amar a Dios y los proyectos de Dios, y llevar a tus hijos a amar a Dios, llevar a los que están cerca de ti a amar a Dios, construir su reino de amor, de justicia, de paz, de fraternidad, de comunión. Así sea. Amén.